la suerte. ¿Para qué quede grabado? Sí, sí, estaba grabando. La suerte de nuestro tiempo sabe lo que es el amor. Se vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Todavía en este precioso tiempo de la Santa Resurrección, unámonos en un solo corazón, en una sola alma, para estar alrededor del altar. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres da. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres da. Te alabamos y te
Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente, que en tu clemencia nos conceda recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 17 al 26. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y allí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con lo de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habías metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. A la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. A la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todas mis temores. A la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. A la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. A la prueba y verás qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él. A la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 3, versículos del 16 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Dios. El hilo conductor de las dos lecturas de hoy y el Salmo. Hoy miércoles de la segunda semana de Pascua, 22 de abril del año del Señor 2020. Los apóstoles Pedro y Juan, una vez liberados de la cárcel, pero también ahora en compañía de los otros apóstoles, persisten en predicar. La idea la tomamos del Salmo y de la primera lectura. Predicar en el nombre de Jesús, el Hijo único del Padre. Evangelio. Ese es el hilo conductor. Es que ya sabemos dónde pisamos, por lo tanto, la homilía va a caer por su propio peso. Primera lectura. Hoy nos hemos brincado una buena parte del comienzo del capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Veamos brevemente esa parte omitida para entender mejor la primera lectura de hoy. En los versículos del 1 al 11 que hoy no hemos leído, leemos el fraude de Ananías y de su esposa Zafira, que se quisieron pasar de listos, engañando a los apóstoles. En efecto, esta pareja de esposos, Ananías y Zafira, vendieron una propiedad, pero en vez de dar todas las ganancias a los apóstoles, como era de suponer, los esposos se quedaron con una parte del precio de la venta. Es obvio imaginarnos que la gente, es decir,
los compradores siempre daban más por la venta-compra, sabiendo que las ganancias iban a los pobres de la iglesia. Sin embargo, Ananías y Zafira quisieron dar un golpe de fortuna. Quisieron, por un lado, dar una impresión de generosidad cristiana ante los apóstoles, pero a la vez, Ananías y Zafira ocultamente quisieron dar un golpe de fortuna para sí mismos, quedándose con parte del dinero de la compra-venta. Se podrá engañar a la gente, incluso a los apóstoles, pero a Dios no. Y por eso, tarde o temprano, Dios ajusta cuentas. De una manera u otra. Así fue en el caso de Ananías y Zafira. Pedro les descubre el pastel a los esposos y le dice a Ananías: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del precio del campo? Hechos 5, del 1 al 3. El castigo no se hizo esperar y los dos esposos murieron de repente ante la presencia de Pedro. Así murieron Ananías por ser el que llevó a cabo la maquinación del engaño y del fraude. Y Zafira, la esposa, también murió por encubridora. Hechos 5, del 4 al 11. Lucas, evangelista y también autor de este libro de los Hechos de los Apóstoles, incluye este hecho aquí para reconfirmar que sí era verdad lo de vender lo que se tenía para dar las ganancias a los apóstoles en beneficio de los pobres. Lo que no se vale es abusar de la bondad de los demás. Los que compraban los campos o casas, porque los compraban a muy buen precio, para que hubiera bastante dinero para los pobres. No se vale abusar de eso, para luego sacar ventajas uno ante Dios. Entonces te estás contradiciendo. Hay una anécdota de la vida del Papa XI, o XI, el Papa Pío XI, Papa número 259. Este ya fue el primer Papa en mi vida. Yo ya tengo 8 papas en mi vida. 8. Dijo este Papa: guárdeme Dios que mi cartera se me pierda en el Vaticano o en la calle, donde fuera, y que se le encuentre un señor experto en leyes, porque razones tendrá, aun inventándolas, para excusarse y quedarse con mi cartera. ¿Qué tal? Así somos los seres humanos. A todos les sabemos sacar ventaja, pero a Dios no se le engaña. Tarde o temprano Dios ajusta cuentas. En el campo aquí de esta pareja, las cuentas Dios las ajustó de inmediato. A veces no, a veces tarda tiempo, pero Dios ajusta todo. Él es la justicia por antonomasia. Nadie puede estar por encima de la justicia de Dios. Este otro sumario o resumen que leemos hoy, ahora sí, la primera lectura de hoy, que nos presenta Lucas, se centra en los hechos extraordinarios realizados por los apóstoles. Para comprender este sumario o resumen de hoy, resulta imprescindible conocer las razones que ha tenido Lucas para colocar en este contexto el relato de hoy. En el relato inmediatamente anterior, Hechos 5, 1, 11, el que no leímos, Lucas nos ha referido el milagro de Pedro
que castigó con la muerte inmediata el engaño de los esposos Ananías y Zafira, por ventajosos y por intentar engañar a Dios. Qué graves son este tipo de engaños ante Dios, si Dios los castiga de esa manera. A continuación, Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 21, nos ofrece una nueva imagen de la iglesia perseguida. Por eso, antes de narrarnos la persecución de la iglesia, era necesario destacar el gran éxito del Evangelio que comenzaba a abrirse camino aun en medio de tantas dificultades. De una manera muy disimulada, pero claramente expresada por el contexto en la primera parte del capítulo 5, la parte que no hemos leído hoy, entran en escena el resto de los apóstoles, pues ellos también están en el pórtico de Salomón, enseñando a la gente y realizando signos y prodigios milagrosos juntamente con Pedro y Juan. Los judíos, aunque algunos todavía no cristianos, también admiraban a los apóstoles por razón de los milagros que hacían. Los milagros que hacían los 12 apóstoles en el nombre de Jesús desquiciaron a los sumos sacerdotes y a los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos y consecuentemente tampoco creían en la resurrección concreta y particular de Cristo Jesús. Y era precisamente lo que los apóstoles predicaban, Jesús resucitado. Por esto los sumos sacerdotes y los saduceos estaban desquiciados. Un detalle que hay que tomar en cuenta: los otros enemigos de nuestro Señor, los fariseos, sí creían en la resurrección. Fíjense ustedes. Por esto hubiera sido más fácil que los fariseos se hubieran hecho cristianos. Pero a la hora de la hora, ni los escribas, los saduceos, los fariseos se quisieron hacer cristianos, menos los sumos sacerdotes. Y por esto metieron a los apóstoles a la cárcel para callarlos. Así, si ellos hablan allá, pues que hablen, pero ¿quiénes están predicando? A nadie. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de allí y les dijo: vayan al templo, precisamente donde los habían tomado prisioneros. Vayan al templo y pónganse a enseñar lo que les molestaba a la autoridad judía. Y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. ¿Qué tal? O sea que los hicieron volver al ojo del hormiguero. Esta historia narrada aquí por Lucas se halla en función de 3 lecciones fundamentales. O sea, vamos a examinar este hecho de que los apóstoles salen y se vuelven a poner a predicar. Primera lección fundamental: liberación de la cárcel. Vámonos por pasos. Liberación de la cárcel. Dios protege a los anunciadores del Evangelio para hacerles sentir su providencia divina muy cerquita de ellos. Por eso, toda oposición humana a los apóstoles resulta inútil y hasta ridícula, porque Dios está con ellos. La intervención de Dios a favor de los suyos, el ángel del Señor que abrió las puertas de la cárcel, les hace seguir adelante
y los hace también cumplir la misión encomendada. Predicar, predicar, predicar. Los oponentes a esta voluntad de Dios quedan en una situación ridícula y de fracaso total. Así, poco a poco, el cristianismo va haciendo al judaísmo a un lado. Porque fíjense dónde están predicando. En el mero corazón del judaísmo, en el mero templo. Allí los mandó el ángel. No les digo váyanse a la piscina de Siloé, váyanse a la de Betesda, nada. En las afueras de Jerusalén. No, 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 no. En el mero corazón de Jerusalén y en el mero corazón del judaísmo. Allí prediquen, allí encajen, allí pongan la espada, allí pongan. Así es que a partir de este momento, poco a poco el cristianismo va haciendo al judaísmo a un lado. Interesante, ¿verdad? Sí. Segunda lección fundamental. Ir a predicar. Primero lo sacan de la cárcel. ¿Para qué lo sacaron? ¿Para que se fueran a su casa? No, para que fueran a predicar. El ángel del Señor no solo liberó a los apóstoles de la cárcel, sino que les ordena volver al templo y seguir predicando allí. El templo, la casa de Dios, era el centro oficial del judaísmo. La orden dada por el ángel del Señor a los apóstoles para que continuaran predicando en el templo es un reto lanzado al judaísmo. El Evangelio de Jesús se presenta así, reemplazando poco a poco la ley de Moisés, simbolizada en el templo. Con este milagro, la liberación milagrosa de los apóstoles de la cárcel y la orden dada a los apóstoles por medio del ángel de predicar el Evangelio de Jesús, comienza a reemplazar a la ley judía por el Evangelio de Jesús. Así dice el Evangelio de Juan al respecto. Pues de su plenitud, ¿la plenitud de quién? De la plenitud de la palabra de Dios hecha carne. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. Amén. Versículo 16 del capítulo 1 de Juan. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la ley, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Amén. Versículo 17, Sí, también del capítulo 1 de Juan. sí. Con esta acción, al regresar al templo y de predicar en él la resurrección de Jesucristo, llega a su fin por la intervención de Jesucristo resucitado a través de sus apóstoles. Llegan a su fin los privilegios de Israel, los privilegios de los judíos, cuyo resumen y símbolo se veían en el templo de Jerusalén. La autoridad judía que pidió a Pilato la muerte destructora, la muerte y destrucción de Jesús, comienza a ver que el templo de Jerusalén la autoridad judía que pidió a Pilato la muerte y destrucción de Jesús, comienzan a ver que el templo de Jerusalén, su fuerte espiritual, se empieza a desmoronar en su mismo corazón. Es decir, los que pidieron la muerte de Jesús son los que ahora comienzan a morir con todo y templo. De hecho, los romanos, capitaneados por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, incendió y destruyó el templo de Jerusalén hasta el ras de la tierra, el año 70 después de Cristo. Hasta la fecha el templo ya no existe. En su lugar está una mezquita árabe. Imagínense.
Tercera lección fundamental. El contenido de la predicación. Los sacaron de la cárcel, los mandaron a predicar. ¿Y qué es lo que están predicando? Es el punto 3. Palabras de vida eterna. Amén. Eso es lo que están predicando. Amén. Se les había ordenado a los apóstoles predicar al pueblo las palabras de esta vida. De esta vida. ¿Y cuál es esta vida? Es decir, palabras de vida eterna. Sí. Esta expresión, palabras de esta vida, hace referencia a la vida nueva, Amén. inaugurada por la obra salvífica de Cristo, que es la vida eterna, la vida cristiana. Sí. La expresión, las palabras de esta vida, recuerdan las palabras de Jesús, quien dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en toda su plenitud. Juan Amén. 10:10. Amén. La misma realidad de palabras de vida eterna se expresará más tarde con una frase casi idéntica que predicó Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Hermanos, hijos de raza de Abraham, y cuantos entre vosotros temen a Dios, a vosotros ha sido enviada esta palabra de salvación. Amén. Hechos 13:26. Y esa palabra de salvación es la que predican los apóstoles. Sí. Y esa palabra de salvación es palabra de vida eterna. Amén. Y Jesús es la palabra de Dios. Por eso Jesús es la salvación misma. Por eso nuestras homilías de nosotros los católicos, de los padrecitos católicos, deben ser fuertes y no suavecitas como caricias de un pet. ¿De qué sirve eso? No. Deben ser fuertes Amén. en miras a que el pueblo se dé cuenta que una homilía no es para dar sobaditas, sino para enderezar nuestros pasos hacia la vida eterna. No queda otra. Porque si la gente va consciente a la iglesia, a la misa, que el padre se enojó, el padre gritó, el padre nos regañó, déjate de cuentos. El Padre te está enderezando tus pies hacia la vida eterna. Amén. Agradecido, agradecida deberías de estar. Sí, amén. Y si quieres puras sobaditas de gato, vete allá al pet shop para que te soben allí el lomo. Claro. ¿Me explico? Imagínense a Cristo Jesús dando sobaditas de gato. Imagínense a San Pablo dando sobaditas de gato. ¿Por qué metieron a los apóstoles a la cárcel? ¿Porque daban sobaditas de gato? No, porque estaban predicando lo que les ardía a los sumos sacerdotes y a los saduceos y toda la recua de gente de esa. La palabra de Dios nos endereza, nos duele. Claro que duele. Sin embargo, no nos queda otra. O nos metemos al aro o nos meten. Pero si no aceptamos ni una cosa ni otra, pues hermano, prepárate para ir a la cocina mayor. ¿Está claro? Sí, padre. Cuando llegué yo a esta parroquia, uno de los problemas era, no hay gente que pueda ser padrinos. Todos estaban mal casados. La secretaria era en ese momento la hija aquí de Gabriel y de Debbie, Cris. Padre, ¿qué vamos a hacer? Porque no hay de dónde echar mano para los padrinos. Pues repitan a los mismos padrinos que sí pueden y se haga hombre. A raíz de eso me di cuenta que gran parte de los parroquianos de esta parroquia no estaban casados, no estaban viviendo su vida religiosa. ¿Cómo iban a ser padrinos si no iban a ayudar a los padres de esos niños a crecer dentro de la fe cristiana? Los papás no se pueden escoger. Los papás son quienes son, buenos o malos. Los padrinos sí se pueden escoger. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Un gran número de personas, un gran número de parroquianos se fue de aquí.
Y hasta la fecha muchos no han regresado. Algunos sí, se convencieron, se casaron, regresaron y aquí están. Pero la mayoría ya no regresó. Se fue a donde no los molestaban. Y claro, para no molestar a la gente, no hay que tener tiempo de molestarlos. Entonces, échale mucho mariachi para que el tiempo se rellene de puro mariachi. No me preguntes nada. ¿Qué me estás preguntando? ¿Me estoy explicando? Sí, padre. ¿Para eso venimos? ¿Para oír mariachi? No. Venimos a oír la palabra de Dios. Pero como incomoda la palabra de Dios, no le des espacio a la palabra de Dios. El espacio rellénalo de mariachi. Aquí también tenemos mariachi, no se apuren. El día de la Virgen de Guadalupe. ¿Para qué quieres más? ¿O tú no quieres cantar ya? Sí. Ah, entonces, ¿para qué estás hablando? Y yo no soy mariachi. Pasamos al Evangelio. Juan 3, 16, 21. Este pasaje evangélico que leemos hoy, ¿cómo anda el reloj? Madre mía. Es uno de los más importantes, el pasaje, de los más importantes en todo el Evangelio de Juan, pues es la afirmación más clara del amor de Dios, descrita con palabras, porque la expresión más clara es Cristo Jesús crucificado, pero con palabras es esta, del amor de Dios como la causa verdadera, como la causa última, y como la causa determinante de la presencia de su Hijo único en el mundo. ¿Para qué nos mandó Dios Padre a su Hijo? ¿Nada más vino a revolver el agua? Pues fíjate que no. Porque la presencia de Jesús en ese mundo es la expresión más clara, descrita con palabras, del amor de Dios por nosotros. Amén. Lo que sigue vamos a verlo, bueno, parte de lo que sigue, de esta manera. ¿Qué le toca al hombre hacer ante este envío que hace el Padre Dios de su Hijo? Y luego vamos a ver qué le toca a Dios hacer una vez que nos mandó a su Hijo. Bueno, empecé al revés, debería haber empezado el de Dios, pero lo dejé al último a propósito porque es ahí donde se enfoca todo. A partir del hombre, a partir de nosotros. En el pasaje anterior, el que leímos ayer, Juan 14, 15, ya se le había descrito al Hijo de Dios como la señal visible que el ser humano debe mirar en orden a la salvación. La señal visible, por eso nos toca eso a nosotros. Dios Padre ya conoce a su Hijo. Nosotros somos los que tenemos que conocer más y más al Hijo. Sí. Amén. Por eso es la señal visible que el ser humano debe mirar en orden a la salvación. Sí. Jesús es esa señal visible, Amén. porque Él es el hombre levantado, como Moisés había levantado en alto a la serpiente, para que todo el que lo haga objeto de su adhesión tenga vida eterna en él. Sí. Dios Padre lo levantó, no fue Poncio Pilato que lo mandó a la cárcel, no fueron los escribas y fariseos, no fueron los de los judíos, los soldados, fue Dios Padre quien autorizó que su Hijo fuera levantado. Dios se valió de ellos, es otra cosa, pero de hecho Dios Padre fue quien lo levantó. Miren a mi Hijo y en Él vean mi amor por ustedes. Amén. Cabezotas. Amén. El Hijo único es también la misma realidad expresada antes con la frase, el que ha bajado del cielo. Ese es mi Hijo, el que ha bajado del cielo. Y así como ha bajado del cielo, va a regresar a mí. Amén. Entonces, ¿qué fue la crucifixión? ¿Una humillación? No.
fue el comienzo del boleto de regreso. Amén. Y por eso es el único que sube al cielo. Nadie más puede subir al cielo, más que el que bajó del cielo. Y la humanidad lo debe de ver como lo vio en la ascensión. El maestro se va. Y Jesús sube con los que se adherieron a él, estando aquí en la tierra, estando en la iglesia. Juan 3:13. ¿Qué tal? Muy bien. Vino solo, pero no se va solo. No, mejor. Al revés de lo que pasa con tanta gente que vienen a buscar el pan de cada día o a trabajar o a lo que sea. Salen de su casa solos. Sale el muchacho a la aventura, se junta con otros amigos. Y después de años, ¿cómo regresa? Ya no regresa solo. Regresa con la wifi y con los kilos. ¿O no? Sí. En el caso de Jesús fue al revés. Bajó solo, pero regresa con nosotros. Amén. Ahora vamos a ver el papel de Dios a partir de Dios. Dios ya había adelantado su manera de dar a su Hijo único en la figura de Abraham, que estuvo dispuesto a desprenderse de su propio Hijo único Isaac, que estuvo dispuesto a sacrificarlo. Abraham por amor a Dios. Génesis 22:2. Ahora bien, el amor al mundo de Dios entrega a su propio Hijo único. Fíjense, cuando el mundo, en la terminología de San Juan, ya se los he explicado, significan los enemigos de Dios. Dios para componer a los enemigos. Y en este caso vamos a ponernos nosotros. Sí. En orden a componer a los pecadores, enemigos de Dios, mandó a su Hijo en sacrificio. ¿No pudo haber hecho Dios otra cosa? Pues claro que sí, pero hizo lo máximo de lo máximo de lo máximo. Mandó a su propio Hijo para componer a los enemigos, para componer a los amigos. Pues como sea, aquí estoy, me ofrezco. Un niño, una niña, lo que sea, necesita transfusión de sangre de esas difíciles de encontrar y no la pueden encontrar así facilito y a la mano, más que a través de sus padres. Sus padres no lo hacen inmediatamente. ¿Cómo no? Aquí estoy, déjenme chupado. Pero salven a mi hijo, ¿right? Pero lo hace el padre, la madre, lo hace por su hijo. Pero hacerlo por un enemigo. Fíjate que este señor ya ha estado 1000 veces en la cárcel, y es drogadicto, es borrachín, es ladrón, tiene 50,000 mujeres, pero necesita sangre de la que tú tienes. Oh, yo para qué se la voy a hacer. ¿Qué vole? ¿Sí o sí? Sí. En cambio Dios no nos dio su sangre, nos dio a su Hijo. Dios no tiene sangre. Dios nos dio a su Hijo. Ya el que no se convence del amor de Dios, mejor que se dé un tiro. Tráigame la bala y yo se la bendigo. La bala de plata. Así Dios entregó a su propio Hijo. Una nota curiosa que va con lo de Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Él no sabía el rescate que Dios iba a hacer, proporcionándole un cordero enredado en la maleza. Este pasaje lo encontramos también en Génesis 22, del 6 al 13, que narra esta cita, el episodio del sacrificio de Isaac, hijo único de Abraham. A sus 100 años de edad lo tuvo. ¿Qué más podía ya esperar Abraham? Un segundo Isaac. A pujidos lo logró, pero lo logró. Se mencionan 4 veces
Como no tengo nada que hacer, me pongo a contar los detallitos. 4 veces el sacrificio de holocausto. Ahí se menciona el holocausto. El sacrificio donde se quema absolutamente todo, lo de la víctima. Holocausto, todo quemado. Que a imitación de la hora en que lo iban a llevar Abraham con su hijo Isaac, en mediodía, a partir del mediodía hasta las 6 de la tarde, era cuando se hacían los sacrificios de holocausto. A partir del mediodía hasta las 6 de la tarde. ¿Para qué? Para poder dar tiempo que ya en el atardecer la víctima hubiera quedado totalmente ofrecida, quemada. Por eso era a partir del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y luego ya a las 3 de la tarde se quemaba lo que iba sobrando. Así quedó institucionalizado en el Israel posterior, cuando ya hubo templo, el estilo y la hora del holocausto. A esa hora Jesús fue crucificado y sacrificado. A partir de las 3, a partir del mediodía, Jesús muere a las 3 de la tarde. A la hora de los holocaustos, a la hora en que Isaac iba a ser sacrificado. Fíjense ustedes. Nadie dice guau. Dijeron guau porque yo dije guau. Así no se vale. Se ve así la conexión sacrificial de todo el episodio. Cordero del holocausto es igual a Isaac. Isaac es igual a Jesús. ¿Qué vole? Vaya. O sea que fíjense hasta dónde llegó el amor de Dios por nosotros. Sí. Sacrificó a su hijo, que ya había sido profetizado con Isaac, e Isaac fue sustituido por un sacrificio de holocausto. El simple hecho de la hora, hasta un ciego ve. Yo ya estoy bien ciego, pero en fin. Hasta un ciego ve, diga, caray, el amor de Dios Padre aquí ya estaba profetizado. Holocausto, todo quemado. En el caso de Jesús no lo quemaron, pero sí el Padre Dios lo entregó totalmente. No se quedó ni con las uñas de su hijo, como recuerdo, ni un mechón de pelo, como hacen ustedes con sus nietos. Lo entregó todo. Ahí está el holocausto. Así, el que bajó del cielo, Juan 1:14, vino a los suyos. Pasaría toda su vida preparando su regreso al Padre, la famosa hora. Juan 2:4, acuérdense de las bodas de Caná. Mujer, aún no ha llegado mi hora. Y llevaré consigo en su persona divina a todos aquellos que se hubieran adherido a él. ¿Qué tal? Sí, amén. Él vino solo, pero va a regresa con los que se han adherido a él. El que no se adhiere, hermano, sorry, a fuerza ni los zapatos entran. Tú no te quieres adherir a Jesús, Jesús no te va a adherir a él por la fuerza. De aquí deducimos una cosa importantísima. La fe bíblica es vital. La fe bíblica es vital. Es cuestión de vida, de unir nuestra vida con la de Cristo. Cristo une su vida a la nuestra. Eso es vital. Amén. Es vital. ¿Por qué? Porque debemos de estar injertados en Jesús. Amén. Formar una sola realidad con Él. Él mismo ya lo había explicado en aquello de que yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Formar una sola realidad con Él. Las ramas de un árbol no son árboles de por sí. Las ramas y el tronco forman el árbol. Así Jesús, la vid y los sarmientos formamos la misma realidad. Pero eso, el que se adhiere, para adherirse hay que ir a Jesús.
Hay que ir a Jesús, claro, guiado por el Padre, porque nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Eso está más que claro. Pero de nosotros también depende el ir a Jesús. En cambio, la fe comodona, la fe floja, la fe de haraganes, es intelectual. Aquí estoy muy sentadito, yo acepto al Señor en mi corazón, le sangoloteo los cachetes, y mientras más gordos los tenga y más caídos mejor, ya me entregué al Señor, ya estoy salvo. ¡Ey! ¿No has leído las Escrituras? ¿Por qué tienes miedo de leer el Evangelio de Juan? Que es el más claro, el más explícito de la fe. La fe implica ir a Jesús e injertarte en Él. Amén. No nada más que yo sé, yo conozco, yo acepto. También el demonio sabe que Dios es el Salvador. ¿Y de qué le vale al demonio? De nada. El demonio sigue en el infierno. No se trata de conocer, no se trata de saber. Se trata de estar uno injertado en Jesús. ¿A dónde va el bebé que la mamá lo trae en brazos? ¿A dónde va ella? ¿Sí o sí? Sí. Bueno, así eso pasa también con nosotros. Una vez que estamos injertados en Jesús, vamos a donde Él va. Hacemos lo que Él dice. Llevamos a cabo lo que Él pide. La otra, en cambio, aquí yo estoy sentado, estoy viendo allá a Jesús, ya estoy salvo, ya me entregué a Él. Porque yo sé que Él es mi Salvador. ¡Ey! También el demonio sabe quién es el Salvador. Y sin embargo, mira dónde está. No te hagas tonto, hermano. El versículo 17, el siguiente al 16, por donde empezamos apenas. No se apuren. Lo estoy resumiendo todo. ¿Para qué mandó Dios a su Hijo al mundo? No para condenar al mundo. Es lo primerito que dice, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ese es el orden. No para condenar, sino para salvarlo. En el versículo 16 ya había dicho que para que el que se adhiere a Jesús no perezca, sino que tenga vida eterna. Amén. El sujeto del envío del Hijo de Dios al mundo, ¿quién es? Dios, que es amor. Ese es el sujeto, él es el que envía. ¿Y quién es el destinatario? El mundo. Y nosotros nos tenemos que contar como parte del mundo. Pecadores. Sí. ¿Por qué? Porque siendo pecadores somos enemigos de Dios. Sí. El bebé, aunque no tenga culpa, esa es otra cosa. Aunque no tenga culpa, nace siendo enemigo de Dios. Por eso bautízalo cuanto antes. ¿Para qué estás ahí contemplando al chiquillo? ¡Ay, qué monada! Mira nada más. Parece un angelito. Y luego llegan las dos comadres, las dos abuelas. ¡Ay, se parece a mí! Porque yo soy bien bonita. Y la otra dice, no, que bonita ni 8 cuartos, se parece a mí porque yo sí soy bonita. Ya están llegando del chongo. Llévenlo a bautizar en vez de estar ahí como tontas. Toda intención negativa de parte de Dios, como fuera, Dios mandó a su Hijo para condenar al mundo, para sancionar quién sí se va a salvar, quién no se va a salvar. Todo eso queda excluido. Sí. Porque la razón de ser del envío fue el amor y la salvación. Amén. Toda intención negativa queda excluida. El propósito divino es positivo y universal. El mundo universal. Ese es don divino, el Hijo único. Y en el Hijo único brilla únicamente la condenación, no. La ira, no. Entonces, ¿qué es lo que hay en Cristo, el Hijo único? La gloria del Padre, el amor del Padre, la lealtad al hombre de parte del Padre. Amén. Eso es lo que brilla en Jesús. Amén. Una vez más digo, han terminado los privilegios del pueblo judío.
La salvación está destinada a la humanidad entera, para que el mundo se salve, no para que Israel se salve, el mundo. El Hijo del Hombre, como se expresa en Daniel 7, y aplicada a Jesús, como también se aplica a Jesús, el Hijo único de Dios, ¿ven? Hijo de hombre, Hijo único de Dios. Esto es para decir, en Él, en Jesús, en el quien nos envió Dios Padre, se une la raíz humana y la procedencia divina. Se une la raíz humana, Hijo de hombre, pero también ahí está la procedencia divina, el Hijo de Dios, Amén. que procede del Padre. Por eso Él es el gran regalo. Sí. Y el regalo para que no se nos escapara, que se nos fuera a tirar, a perder, Dios Padre lo incrustó en nuestra naturaleza humana. Amén. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Por eso lo hizo ser hombre, entre otras razones, Versículo 18. La responsabilidad de salvarse cae así solo en el hombre, no sobre Dios para nada. Nicodemo había objetado que no es posible nacer de nuevo. Juan 3:4. Decretó el hombre. Decretó. Él era libre y como libre decretó. No es posible nacer de nuevo. Hola. Sin embargo, por parte de Dios, todo está dispuesto para la salvación. Por lo tanto, toca al hombre tomar la decisión salvífica. Porque Dios todo lo tiene dispuesto para nuestra salvación. Amén. No hay ni una piedrita escondida en donde podamos tropezar. Si de hecho hay excluidos de la salvación, se debe al rechazo del ofrecimiento que Dios hace de Jesús sacrificado, levantado en alto, y que también es pan y vino eucarístico y es el sacrificio. Y por eso Él es alianza nueva y eterna. Su sangre es alianza nueva y eterna. Y para que la sangre se pueda derramar, hay que sacrificar a la víctima. ¿Ya ven la importancia del pan y vino eucarístico? ¿Y cuánta gente que se dice ser cristiano no tienen Eucaristía valedera? Tienen show, pero no vale nada. Al dar Dios a su Hijo, ofrece a la humanidad la plenitud de la vida que está en Él. Así, a través del Hijo único, la familia de Dios extendida se salva. Pero a través del Hijo único. Amén. La familia de Dios se extiende por obra del Espíritu Santo, que opera a través del Hijo. Y el Hijo opera conforme al Padre le dice. Esa es la obediencia de Cristo. Y la salvación debe darse como manda el Padre Dios. Jesucristo ejecuta las órdenes. El Espíritu Santo mete el apoyo. Pero, ¿cuánta gente hoy día se quiere salvar al estilo de Frank Sinatra? My way. A mi manera. Yo no quiero esto, yo quiero salvarme de esta forma. Hermano, estás frito en vida. Sí. Ya estás frito. Sí. Nadie puede trazar el camino de la tierra al cielo, más que el que bajó del cielo. Amén. ¿Tú acaso bajaste del cielo? No. Entonces, ¿por qué estás atufándote haciendo un camino de la tierra al cielo? No nos queda otra más que adherirnos a Jesús. Nosotros no conocemos el camino. Nos tenemos que adherir. El que se sube al tren, pues aunque el tren camine de noche, el pasajero confía que el tren lo va a llevar a la estación. Sí. Nosotros quizás no conozcamos, quizás no conocemos el camino porque no lo hemos vivido el camino. Lo hemos sabido de Él por Jesús, pero caminar en Él todavía no. Entonces, ¿qué nos queda? Adherirnos a Jesús.
Ah, no, pero yo no quiero ese tipo de adhesión porque es muy exigente Jesús, es muy piqui, es muy esto, ya está atrasado. Yo voy a hacer mi camino. Mi mero es Frank Sinatra con su canción My Way. Pues ahí te vas a quedar. My Way. Por lo tanto, no basta la adhesión a Jesús como reformador, incluso. Yo me adhiero a Jesús, sí, pero cuando da chicotazos como en el templo de Jerusalén, ahí sí me adhiero a Él. En otras cosas, cuando pide esto o lo otro, no, ahí yo le sacateo porque lo que pide a mí no me gusta. Pero sí me gusta estar con Él cuando da chicotazos. Hasta yo le ayudo. No, Señor. No basta adherirse a Jesús como reformador. Surgido en Jerusalén, Juan 2:23. Jesús no es reformador de instituciones. Es mucho más que eso. Jesús es el comunicador de la vida eterna del Padre. Amén. El papel de Jesús no es dar chicotazos. Los dio. Era necesario. Como ustedes le dan nalgadas a los chiquillos infelices. Cuando es necesario. Jesús es mucho más que reformador. Jesús es el comunicador de la vida eterna del Padre. Y la vida eterna del Padre llegó con Jesús. Antes de que llegara la vida eterna, ¿qué corregía Jesús? Pues nada. Porque ¿de qué le valía corregirlo la vida vieja? ¿Para qué la vas a parchar? Jesús por eso trajo la vida nueva. Amén. La vida del Padre. Sí. Vida que es el Espíritu Santo. A ese Jesús es al que tenemos que adherirnos. Y donde está la vida de Dios, no tiene cabida ni el pecado ni Satanás. No. Quiere la vida de Dios, pero también quieres el pecado, pues estás tonto. Sí. Primero tienes que quitarte el pecado. Reflexión. Ah, mira, suspiraron. Lo que hemos leído hoy en el Evangelio es para caer de rodillas y pasar así todo el día, todo el año y toda la vida. ¿Por qué esta perícopa evangélica tan extraordinaria no nos estruja ni nos hace cambiar? ¿Por qué? Simplemente porque solo la hemos tomado como exageración del amor de Dios por nosotros y no como realidad. Es decir, no nos podemos imaginar que Dios nos ame en serio, hasta el grado infinito. No nos podemos imaginar que Dios nos ame tan en serio que hasta nos entregó a su Hijo único, para que por Él tuviéramos la vida eterna. Pues nadie ha bajado del cielo a traérnosla más que su Hijo único. Dios no nos pudo haber mandado su vida eterna desde el cielo como si su vida fuera una especie de coronavirus, sin necesidad de mandárnosla a través de su Hijo. Bueno, Dios es omnipotente, a lo mejor sí pudo haberlo hecho, ¿no? Pero no seamos tontos. No nos preguntemos cómo podría haber sido también, sino veamos cómo fue de hecho. Lo demás, ¿para qué pensar? Encarnándose el Hijo de Dios en nuestra naturaleza humana, inyectó la divinidad en la naturaleza humana. Amén. Para que solo por el bautismo, aunque solo por el bautismo se puede actualizar esa inyección. Y la Eucaristía se encarga
de hacerla circular la vida de Dios en nosotros, como el alimento que es en toda nuestra persona. El alimento no se puede quedar solamente en el estómago. La sangre se encargará de repartirla en todo el cuerpo. Esa es la Eucaristía. La vida de Dios que llevamos, que recibimos en el bautismo, no se puede quedar ahí estático, quieto. La Eucaristía lo hace mover. Última hoja. Madre Santa, no tengo remedio. Pero, Lobita, ya tú, si me dices mentiras de que la gente y esas cosas que a veces, sígale, padre, sígalo, no se apure. Total, ya no podemos salir, ¿a qué salimos mejor? Bueno, última página, la número 15. Lo peor de lo peor que podríamos hacer en nuestra vida sería rechazar la vida eterna. Que por amor Dios Padre nos da en la persona divina de su Hijo único, que bajó de arriba para traernos a la puerta de nuestra casa la salvación eterna. Hombre, ya, ¿qué más queremos? Aquel pasaje precioso del libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, cuando el Señor dice, estoy aquí a la puerta llamándote, ábreme. Ya estoy aquí a la puerta, ábreme. Y ni así. Ya tenemos a la puerta de la vida nuestra, la vida de Dios. Deja meterla a tu corazón. Amén. Y nos hacemos los honguitos. No seamos tontos. No nos quedemos con el sentimentalismo de la frase evangélica de hoy. Porque la frase evangélica de hoy nos puede suscitar ese sentimentalismo. Y tanto amó Dios al mundo que le entregó. Ay, Dios me ama, aunque peque, Dios me ama. Claro que es que te ama. Pero no te ama para que te quedes en el pecado. Porque Él te ama. Sin embargo, su amor no puede entrar en ti. Encuentra la puerta cerrada por el pecado. Ábreme. La cita de Apocalipsis. Ábreme, ábreme. Ay, pero Dios me ama. Un sentimentalismo malentendido. Seamos realistas y abramos de par en par las puertas de nuestra alma y de nuestro corazón a Cristo Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mira, parece que estamos en el gimnasio. Todo el mundo levantó los brazos como para estirarse. Madre Santa, qué fracaso el día. No, pues es muy hermoso. Buena enseñanza. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacerle feliz, buscando lo que al otro puede hacerle feliz, delito es vivir, para amar, que grande es tener, para amar.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, proviene de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de ese sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina. Concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Y acordémonos que la verdad es una. ¿Por qué hay tantas sectas protestantes? Porque cada quien tiene su verdad. La verdad es una. Y la verdad es una persona que es Cristo Jesús. Amén. Y hay un solo Cristo. ¿Cómo no vas a hacer fajitas para tener tantas verdades? Bueno. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos glorias al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor. santo, 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 santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, Proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Entre los males, el coronavirus. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, algo peor que el coronavirus, el pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. La paz. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, de nosotros, de nosotros. Ten piedad, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre, el cuerpo de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quisiera matar. Entra, la puerta está abierta, quiero que conmigo vengas a cenar. Entra Cristo Jesús en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, que no quiero ser igual. Cuando amanezca, entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra, la puerta está abierta, quiero que conmigo vengas a cenar. Entra Cristo Jesús en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual. Cuando amanezca, entra Cristo Jesús en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual. Entra Cristo Jesús en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual. Cuando amanezca. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Señor.